Bueno, y justo a propósito de este caso de Florence Cassé, saludamos a Luis Estrada, comenzamos Política en la Mesa con pues este tema, Luis, y los mitos que hay alrededor de él, ¿no? Así es, Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues obviamente un tema muy sensible y mucha polémica que se ha generado en México y en Francia y la verdad es que lo que hay que hacer antes de continuar el análisis a fondo, me parece que hay algunos puntos muy importantes que hay que aclarar y que hay que entender muy bien antes de poder continuar analizando y entendiendo todas las implicaciones que tiene la decisión de la Suprema Corte de Justicia respecto del caso de Florence Cassé. El primero y el más importante es, sin duda, decir o afirmar que Florence Cassé es inocente o que es culpable. Me parece que tanto las personas que dicen en México que es culpable y no tienen necesariamente toda la información, puesto que lo que está haciendo la Suprema Corte es decir, no hay la suficiente información, no podemos decir con certeza una de las dos, igual por el lado de Francia. Pero esto a pesar de que dos instancias judiciales la declararon y la condenaron, no solo a 90 años de prisión, después redujeron su sentencia a 60 años. Así es, y esto es parte del, pues me parece también el desconocimiento que tenemos del sistema en el cual tú puedes presentar o interponer un amparo y que va subiendo hasta la máxima instancia, y es la máxima instancia la que decide, en este caso, que no se cuenta con los suficientes elementos para poder decir si es culpable o inocente. Pero tan mal están las personas que afirman sin poder tener las pruebas que es culpable, como aquellos que dicen que es inocente, como el presidente François Hollande o el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, dicen, bueno, pues le dan una bienvenida como si no hubiera pasado absolutamente nada. Lo que dice la Suprema Corte de Justicia, no tenemos ninguno de los dos puntos. ¿Cuáles son los otros mitos, Luis? El segundo me parece que es también muy importante. Hay quienes dicen que quizá Israel Vallarta pudiera salir gracias a que pues, solo el mismo caso y también el montaje que hubiera tenido un efecto corruptor en las pruebas, pues permitiría la salida de Israel Vallarta. Y bueno, pues ahí lo que sucede es, en esta circunstancia, que lo que observamos es, no se tiene no hay, de acuerdo con los elementos que muestra, por ejemplo, Héctor de Mauleón en el resumen del expediente de Florence Cassé, que no se sabe el momento exacto en el cual Israel Vallarta acepta su culpabilidad, pero lo que indica la evidencia es que lo hace antes del montaje. Entonces, el montaje no tendría el mismo efecto corruptor, que es lo que define la anulación de del proceso o la crítica al debido proceso de Florence Cassé. Así que son dos casos diferentes. El tercero es que se dice que individuos que se encuentran actualmente en prisión preventiva, casi 42%, ¿no? Podrían salir. Y aquí la cuestión es, el caso de Florence Cassé es un caso único porque, bueno, pues tiene no solo el montaje, sino también la cuestión consular, en la cual no le dieron la oportunidad en su momento a Florence Cassé de tener contacto con su embajada. Así que, obviamente, bueno, no estamos pensando que todos los casos sean iguales, por lo que, de acuerdo a algunos abogados, tendrán seguramente algunas irregularidades en sus procesos y tendrá que revisarse para que entonces se pueda hablar de libertad de estos presos, pero no. Aunque eso sí lo vamos a ver, cuando todo el argumento del debido proceso va a haber pues decenas de casos que tendremos que darle seguimiento. Los hay, y eso el punto es, justamente la esencia del caso y de la decisión de la Suprema Corte es no decir que esas personas que están en prisión preventiva todas son culpables porque todavía no se les da una sentencia. Quizá algunos sean inocentes, quizá algunos sean culpables, pero esto no se sabe con certeza y es precisamente por eso que se tiene que tener un juicio y un debido proceso completo y bien hecho para que entonces podamos hablar de algo. Vamos al cuarto. De algo como eso. El cuarto es, la Suprema Corte cambia el criterio de sus decisiones por cuestiones políticas. Bueno, pues coincide que el cambio de gobierno también se da con el cambio en la composición de la Suprema Corte, pues dos nuevos ministros entraron y especialmente uno entra en la primera sala, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, que apoya el amparo liso y llano. Así que en este sentido no es que la Suprema Corte cambie ideológicamente, simplemente la composición cambia y esto obviamente genera un efecto en el voto de la Suprema Corte. Y por último, decir que la decisión de la Suprema Corte tendrá un precedente a favor de los secuestradores, me parece que también es un error precisamente porque lo que está haciendo es ampliar o garantizar a los derechos del debido proceso
a presuntos culpables y a presuntos inocentes. Y esta decisión, Extrapolación, digamos. sí, esta decisión de la Suprema Corte nos garantiza a todos un debido proceso y eso me parece que es lo más importante, es lo que tenemos que tomar en cuenta rumbo al sistema penal acusatorio que se implementará en los próximos años. Más allá de aquellas discusiones sobre los cambios de gobierno. Así es. Bueno, Luis, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ti, Héctor. Un Muy gusto buenas noches. atenderte.